Que Dios les bendiga grandemente. Es un gozo, es una alegría poderles saludar. Y yo me siento muy, muy contento porque ante el problema de tener cerrado el templo, pues esa es una forma de comunicarme con usted, hermano, hermana, amigo, familiar de los hermanos que escuchan esta transmisión. Y me da mucho gusto poderme comunicar porque, pues, para mi ministerio, para mi servicio al Señor, es indispensable estar predicando, estar entregando la palabra. Y como cristiano, sobre todo, ¿verdad? Como cristiano, todos debemos estar predicando, ¿sí? Transmitiendo el mensaje de salvación. Así que para mí es una alegría, es un gozo saludarles. Deseo que su familia esté bien. Y bueno, si por desgracia ha enfermado, ya sea del COVID o de otro tipo de enfermedad, escriba su petición y vamos a estar orando por esas peticiones. Escríbala ahora mismo y vamos a pedir a Dios que manifieste su poder y que le sane completamente. Y si también ha tenido la pena de que un familiar se vaya a la eternidad, pues pedir a Dios que les consuele, que les fortalezca, que les auxilie en estas experiencias tan difíciles, tan críticas, que bueno, casi a todos los humanos nos toca vivirlas, ¿verdad? Los que ya tenemos más edad, pues ya pasamos por ese trance difícil de que murió mi padre, murió mi madre, murió uno de mis hermanos, en esta pandemia murió uno de mis sobrinos. Y bueno, pues pedir a Dios que nos auxilie para sobrellevar este dolor tan grande. Así que Dios le acompañe, que Dios le ayude, que Dios le bendiga. Pero mire, ¿cómo necesitamos la oración? Y el mes de enero, ya por años y por años y por años, hemos enfatizado el mes de enero como el mes de la oración. Y también me gusta mucho recalcar que no es que solamente en enero vamos a orar. En enero vamos a recalcar la necesidad de la oración, pero todo el tiempo, como la palabra, el Señor Jesucristo mismo nos enseñó, orad sin cesar. Eso quiere decir siempre vamos a orar, siempre. Pero bueno, entonces en enero decimos mes de la oración. Y también, como pastor, a mí me interesa mucho recordar cómo debe ser la oración, porque hay diferentes tipos de oraciones. La oración de petición, cuando usted o tú estás pidiendo a Dios algo. La oración de confesión, confiesa sus pecados. La oración de arrepentimiento, te estás arrepintiendo de los pecados cometidos. La oración de entrega al Señor para salvación. La oración de intercesión, pedir por las necesidades de otros. Y sí es muy importante para mí que nosotros pensemos más en, número uno, la adoración a Dios. La oración de adoración a Dios. Y luego la oración de alabanza a Dios. Y después la oración de intercesión por otros. Y después de esto, entonces, la oración de petición. Porque nosotros lo hacemos a la inversa. La mayor parte de las veces es, te pedimos, Señor, te pedimos, siempre pidiéndole. Y son pocas las veces en que le damos gracias a Dios, porque también está la oración de acción de gracias, ¿verdad? La oración de agradecimiento al Señor. Por lo tanto, yo le invito para que hagamos la oración, número uno, de adoración. Porque el Señor Jesucristo quiere que le adoremos. Me gusta mucho, precisamente cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la samaritana, está registrado en el capítulo 4 de San Juan, donde el Señor Jesucristo no solamente le dice a quién adorar y cómo adorar, sino también hay una expresión que me llama la atención y dice, tales adoradores, es decir, los adoradores en espíritu y en verdad, dice, tales adoradores Dios busca
que le adoren. Que Dios busca adoradores. Que Dios busca adoradores. Entonces, vamos a ser adoradores. Al hablar de la oración, primeramente tenemos que pensar en la adoración a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Pues llegamos a caer en la rutina, la oración de rutina. Le pongo, por ejemplo, la oración por los alimentos. Señor, te doy gracias a Dios por esos alimentos, etcétera, etcétera. Si es que lo hacen, porque a algunos ya se les olvida orar, dar gracias a Dios por los alimentos. La oración para dormir, la oración para despertar, la oración para empezar a trabajar, puede caer en lo rutinario. Y eso es lo que hay que evitar, que no sea una oración mecánica. Las personas que están acostumbrados a estas oraciones, por ejemplo, leídas, no ha faltado quien llegue al templo y dice, ¿no tiene usted aquí una oración que me regale? Es decir, un papelito donde venga una oración. No, les digo, es que la oración no debe ser así mecánicamente, sino que la oración surge del corazón, de lo más profundo de nuestra alma, como tú eres, como tú te expreses, así háblale a Dios y dile las peticiones de tu corazón, pero sobre todo la adoración, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es que hay adoradores que no lo hacen en verdad. No lo hacen en verdad. Es decir, que sí hay adoradores que no lo hacen en verdad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento enseñó la adoración. Tanto que, por ejemplo, Abraham, cuando iba para ofrecer a su hijo, les dijo a sus ayudantes, aquí espérenme, el muchacho y yo, es decir, su hijo Isaac y yo, vamos a ir y vamos a ofrecer y vamos a adorar a Dios. Allí en Génesis ya se nos habla de la adoración al Señor. Génesis 22:5 ya allí habla de la adoración a Dios. Vamos a ir y vamos a adorar. Entonces, la adoración desde el Antiguo Testamento, hay una palabra en el hebreo que se pronuncia chaka, y en el Nuevo Testamento es proskuneo, que ambas palabras significan rendición, significa postrarse delante de Dios. Así que la adoración es postración, entrega completa. Por eso es que desde antaño se nos ha enseñado a hincarnos para orar, porque esa inclinación está hablando, estamos manifestando con nuestro cuerpo mismo nuestra adoración al Señor. Pero claro, hay que reconocer que aún estando hincados podemos no estar adorando a Dios, porque hay muchas interrupciones, aún en el mismo templo, ¿verdad? Se supone que en el templo no debiéramos tener interrupciones porque el templo fue levantado exclusivamente para adorar a Dios. En la casa podemos adorar a Dios, sí, pero la casa no es exclusivamente para adorar a Dios. Ahí comemos, ahí dormimos, ahí platicamos, en fin, hay muchas interrupciones. Pero aún en el templo hay interrupciones y hay que tener mucho cuidado porque entra una persona y ya se fija cómo viene vestido, qué actitud trae, ya se distrae. Entonces, por eso es que también se nos invita a cerrar los ojos cuando vamos a orar para evitar las interrupciones de lo que estamos viendo. Entonces, adoración es inclinarse, es rendirse por completo a Dios. Esa es la adoración. Y podemos también hablar de alabanza. La alabanza es distinto de la adoración. Alabanza es cuando reconocemos los bienes que recibimos de parte de Dios, quién es Dios por sus bienes y le alabamos por lo que nos da,
por lo que hace por nosotros y le estamos alabando. Pero la adoración es una entrega completa al Señor por amor a Él solamente, por amor a Él. Así que en este mes de la oración yo le estoy invitando para que hagamos oración de adoración a Dios, de adoración a Dios. Esforcémonos porque sea una oración sincera y una adoración también de lo más profundo de nuestro ser. Porque en el Antiguo Testamento llegó el momento en que Dios ya se fastidió, Dios se hartó de los holocaustos que le entregaban los del Antiguo Testamento. Dijo, no, ya no quiero más holocaustos, ya no quiero ni sus cantos, ni el toque de sus instrumentos, porque ya no lo hacían de corazón. Lo mismo los holocaustos, es decir, matar a un animal y ofrecerlo en sacrificio, o bien pudiera ser también harina, o en fin, algo que le ofrecían a Dios, pero ya no lo hacían de corazón, lo hacían por mera tradición. Y ese es uno de los peligros, caer en la tradición, en lo rutinario. Mire, ya en nuestro tiempo, yo le pongo por ejemplo esto, invitamos a los que estamos ahí dirigiendo, levanten sus manos, hermanos, para adorar al Señor. Y muchas de las veces ya levantamos la mano por la costumbre de levantar la mano, pero no precisamente por rendición a Dios. Por eso, cuando levantamos las manos, hay que estar pensando, es rendición a Dios, rendición a Dios. No solamente el mero acto de levantar las manos, sino rendición a Dios. Porque, como digo, podemos caer en lo meramente superficial, en lo vano. Hay cierto canto que habla de que remolineando, y que así remolineando, dando las vueltas así adora a Dios. Pues no me parece que remolineando estemos adorando a Dios, porque no son los actos físicos, sino es la condición del corazón. Si estás remolineándote como una mera diversión y no por adoración, entonces te estás equivocando. Si estás levantando la mano nada más porque te dicen que levantes la mano, pero no estás rendido al Señor, te estás equivocando. Es más, si estás hincado, pero si no estás rendido en adoración a Dios, de nada te vale que estés hincado. Lo que realmente se requiere, se necesita, debemos hacerlo, es que nuestro corazón esté completamente rendido al Señor. Que lo amemos de lo más profundo de nuestra alma, que lo amemos y que le adoremos manifestándole que lo adoramos, que lo amamos y que lo adoramos porque lo amamos. Entonces, la oración, yo les invito que sea una oración de adoración a Dios. Más adelante vamos a hablar de los otros tipos de oraciones, pero no caiga usted ni en lo rutinario, en lo meramente mecánico, y que no sea una adoración falsa, vana, porque dice así la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero déjeme decirle algo más. Vamos a adorar al Señor por lo que Él es. Dios es amor, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Le adoramos por lo que Él es. No vamos nosotros a imitar lo que otros hacen. ¿Qué hacen otros? Bueno, en la India van al río Ganges, algunos dicen Yanges, bueno, ¿cómo se pronuncia? Es un río sagrado
lo consideran como Dios. Van no por miles, por billones y se meten ahí al río y toman agua porque dicen que están de esa manera pues alimentando ese espíritu con el agua del río que es un Dios para ellos. Pero no, por supuesto que no. En la India tienen muchísimos dioses. Yo tuve la oportunidad de visitar la India y me quedé pasmado, horrorizado. De tal manera que llegaba con las personas le depositaban ahí unas monedas y entonces él mojaba su dedo era como aceite y les ungía. Llegó con los empleados de la recepción y les presentó la charola y ellos se inclinaron y luego pusieron las monedas y les ungieron con ese líquido que estaba allí, que supongo, como digo, que era aceite. Pero luego llega con nosotros, nos presenta la charola para que adoremos. ¡Ah, qué momento ese tan terrible, tan horrible! Y por supuesto que nosotros, por lo menos yo, no pude evitar hacer una cara de horror. ¡No! ¡No! Y el hombre se enojó muchísimo, porque debo decirle, perdónenme, las personas de la India, los indios, buena parte tienen un carácter muy fuerte, ¿verdad? Son muy enojones. Y le digo porque a mí me pasaron 2, 3 casos allí en la India de eso. Y se enojó mucho el hombre. Le hicimos la seña que no. Se retiró, pero diciendo, no sé qué iba diciendo, pero, porque claro, le iba diciendo en el idioma hindi que ellos hablan. Pero se nota que nos iba diciendo muchas cosas porque no adoramos. Claro, ¿cómo íbamos a adorar nosotros a ese ídolo con cuerpo de humano y con cabeza de elefante? Imagínese usted esto. Qué horrendo, qué espantoso. Bueno, pero si en lugar de que fuera así, cuerpo de humano y cabeza de elefante, fuera una virgencita, pues una virgencita morena o blanca, si ustedes quieren. ¿Qué? Pues tampoco, porque el Señor desde un principio, bueno, en los mandamientos estableció claramente que no debemos adorar ninguna imagen hecha de alguien o de algo de la tierra, ni del cielo, ni siquiera de los ángeles. No debemos adorar a nadie más que solamente a Dios. Solamente a Dios. Se nos dicen que las imágenes, por ejemplo, aquí en México, los sacerdotes, yo escuché a un sacerdote decir, no, es que no las adoramos, las veneramos, que es distinto. Pues oigan, pero si se hincan delante de ella, si allá en el Cerro del Tepeyac se van de rodillas hasta donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, dígame, si eso no es adoración, entonces ¿qué es? Los hemos visto, que van de rodillas, van con sus rodillas ahí sangrando. ¿Qué podemos decir de eso? ¿No es adoración? O se va a adorar a Dios, dicen, se adora a Dios por medio de las imágenes. No, es que el Señor no necesita que por medio de alguien se adore. No, directamente podemos adorar a Dios. Directamente podemos adorar de nuestro espíritu directamente a Él. Adoradores en espíritu y en verdad. Tengamos mucho cuidado. Pero dentro del pueblo evangélico hay cierto grupo, por cierto, un grupo muy grande, que inclusive le cantan a su líder. Le cantan a su líder. Yo conocí por lo menos 2 personas y que me lo dijeron de primera mano, sí, nosotros le cantamos al siervo de Dios. Le llaman siervo de Dios, pero le cantan como si fuera Dios. Y le rinden homenaje, por lo menos al primero, al fundador de ese grupo religioso. Le construyeron una balanza gigante
de tal manera que en su cumpleaños él se sentaba en uno de los platillos de la balanza y en el otro le empezaban a depositar dinero para como regalo de su cumpleaños. Y le cantaban como si fuera Dios. Mucho cuidado, porque al único que debemos es adorar al Señor. Nosotros queremos mucho a los siervos de Dios, pero una cosa es quererlos y otra cosa es adorarlos. Acabamos de cumplir años, mi esposa y yo, por cierto. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos mandaron mensajes, inclusive que nos dieron regalos. Muchas gracias, estamos muy agradecidos con ellos, pero hasta ahí las cosas. Nada más manifestaron su amor hacia nosotros y qué bueno, pero nada más. Nada de adoración, por supuesto. Somos siervos como todos los demás creyentes en Cristo Jesús. Somos siervos de Dios. Entonces, un siervo de Dios, por mucho que sea usado por el Señor en la salud de los enfermos, en el bautismo en el Espíritu Santo, etcétera, en la predicación, no debemos poner nuestros ojos en el siervo tanto como prácticamente adorarlo. No. Y yo le digo por lo siguiente, porque hemos tenido visitas de evangelistas que son muy reconocidos y salen muchísimos enfermos, cuando que durante el tiempo en que no está el evangelista no se acercan para que oremos por ellos, pero como es tal evangelista muy reconocido, entonces como que usted está poniendo su fe y su confianza en el evangelista, en ese predicador famoso. No, vamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Vamos a adorar a Dios. De otra manera, nos estaremos equivocando. Y este es el mensaje de esta hora, ¿verdad? Que el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, como se lo dijo el Señor Jesucristo a la samaritana, consignado allí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Así que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero déjeme terminar con esto. La adoración también podemos manifestarla en esto, en nuestra vida diaria. Porque podemos estar en el templo y decir, sí, Señor, te adoro y te bendigo y te amo. Pero nuestros hechos dicen que realmente lo amamos. Nuestros hechos de amar al prójimo. Hoy se está requiriendo mucho el apoyo a las personas. Hay mucha necesidad. ¿Lo estamos haciendo? Yo estoy muy contento por el grupo de hermanas que han estado saliendo ahí al centro de la ciudad y que les han llevado a la gente tamales y champurrado y que les han llevado inclusive ropa, ¿no? Que les han regalado. Con todo su corazón las hermanitas han regalado todo esto. Dios me las bendiga de una manera especial. Están adorando a Dios, ayudando al prójimo. Estamos adorando a Dios cuando apoyamos a los que están en necesidad, dando palabras de aliento a los que están tristes, a los que están desconsolados. Podemos adorar a Dios cuando nosotros tenemos compasión con los que nos rodean. Hay tanta gente con tanta necesidad. Si vemos tirado allí a un hombre por causa del alcohol, ¿sentimos asco o sentimos compasión? ¿Qué sentimos? Debemos sentir compasión, que en cierta forma es adoración a Dios, porque estamos manifestando el sentir de Dios. Dios se compadece del que está en pecado, que está en maldad. Dios se compadece. Y si nosotros tenemos el sentir de Dios, estamos adorando a Dios al sentir lo que Él siente por los que nos rodean. Vamos a sentir compasión y también pasión por predicar la palabra, por entregar la palabra de Dios a todos aquellos que nos rodean. Vamos a acercarnos a Él con todo nuestro corazón.
y que cada día la presencia del Señor inunde nuestra vida. Que cada día podamos decir: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gloria a Dios. Que cada día le adoremos, que cada día le adoremos desde lo más profundo de nuestro corazón, porque si no, simplemente estaremos practicando una religión vana. Estaremos nosotros solamente haciéndolo por tradición, pero debe ser de corazón, de lo más profundo de nuestra alma, la adoración a Dios. Así que entonces, enero, mes de la oración, y ahora estoy recalcando la adoración, porque es la oración, entregando la adoración al Señor. Oración de adoración al Señor. Más adelante vamos a hablar de la adoración de confesión, la adoración de arrepentimiento, la oración de intercesión, en fin. Pero esta vez yo quiero recalcar mucho la adoración al Señor. Vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y claro, no solamente cuando estemos en el templo, y pues ahora menos que el templo está cerrado, ya tenemos 9 meses con el templo cerrado, y no vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, porque el Señor Jesucristo ubicó perfectamente a la samaritana, y tenemos nosotros que estar perfectamente ubicados. Cuando la samaritana le dijo: nuestros padres nos dicen que debemos adorar aquí en este monte, en el monte Gerizim, ahí cerca de Siquem, ahí cerca de donde está el sepulcro de José, y por supuesto el pozo de Jacob. Nuestros padres nos dicen que aquí en este monte, ustedes dicen que debe ser ahí en Jerusalén, en el monte de Sión, ¿dónde debemos adorar? Y el Señor Jesucristo la ubicó perfectamente. Mujer, no es que aquí o en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Entonces la ubica. ¿A quién debemos adorar? A Dios solamente. A Dios solamente debemos adorar. ¿Y cómo? En espíritu y en verdad. No es que en este monte o en aquel. No es que tenga que ser exclusivamente en el templo. No, donde quiera que nos encontremos. Pobres de nosotros, ahora que está cerrado el templo, ¿no adoraríamos a Dios? Claro que lo estamos adorando y lo vamos a seguir adorando. ¿Qué hacían los cristianos de la iglesia primitiva? No tenían templos. Me dirá usted, había sinagogas, sí, las sinagogas eran para los judíos, no eran para los cristianos, eran para los judíos. Posteriormente, Pablo, por ser judío, por ser muy prominente, tuvo la oportunidad de predicar en las sinagogas, pero los cristianos no tenían templos, adoraban a Dios en las casas. En las casas tenían la Santa Cena y comían también ellos unidos ahí de todo corazón, adoraban al Señor en las casas. Así que el no estar en el templo, que eso no nos impida adorar a Dios. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Ahora mismo le invito para que adoremos al Señor. Si alguien no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, le invito para que también entregue su corazón al Señor y adore a Dios con toda su alma. Hágalo ahora mismo. Hermanos, amigos, vamos a adorar a Dios en este momento, en espíritu y en verdad. Es decir, de lo más profundo de nuestro ser, directamente a Dios, no a alguien más, absolutamente a nadie, solamente a Dios. Adoremos al Señor. Ahora mismo, cierre sus ojos, incline su cabeza y adore a Dios. Padre Santo, venimos ante tu presencia para adorarte, Señor, por lo que tú eres. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro ser. Te amamos con todo nuestro corazón por lo que tú eres, Señor. Tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres bondad, tú eres maravilloso, tú
Tú eres justo, tú eres fiel. Gracias, Señor. Te adoro con todo mi ser. Te adoro de lo más profundo de mi corazón, Señor. Bendigo tu santo nombre. Dios mío, también te estoy rogando por quienes todavía no han entregado su corazón a ti. Sálvalos ahora mismo para que también te adoren, te bendigan, te glorifiquen, Señor. Tómalos en tus manos en este mismo instante. Sálvales, perdónales, transfórmales, hazles nuevas criaturas. Conviértelos, Señor, en hijos tuyos en esta misma hora. En el nombre de Jesucristo lo estoy rogando. Amén. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor y que nuestros cantos sean también de adoración a Dios. Hay muchos cantos que no precisamente estamos adorando a Dios, inclusive cantos muy antiguos que nosotros los cantamos como que estamos adorando a Dios. Pues no, estamos más bien dándole un mensaje a los demás. Me acuerdo de este canto: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Pues estamos diciendo que vamos a sembrar, pero no estamos en este momento adorando a Dios. Entonces, tengamos cuidado con nuestros cantos, preferentemente que sean cantos de adoración a Dios. Amén. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a seguir hablando de esto durante la semana, especialmente de este capítulo 4 de San Juan. Vamos a estar hablando y bueno, vamos a estar hablando de otros acontecimientos en relación con la oración. Vamos a estar hablando y conéctese todos los días a las 7 de la noche, de lunes a sábado, y el domingo es a las 11:30 de la mañana. Este es el servicio de la Iglesia La Trinidad, y a las 12:30 el servicio de la Iglesia Jerusalén, para que también escuche, también se conecte y comparta con sus amigos, sus conocidos, estos mensajes. Así que Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, mañana a las 7 de la noche, Dios mediante. Todavía estamos hablando del Evangelio de Juan, muy precioso, muy precioso. Vamos a estar considerando las Sagradas Escrituras. Nos vemos pues hasta mañana a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga.